Me voy a permitir presentar al doctor Younes. El doctor Younes El Hamsawi es profesor e investigador de tiempo completo aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entró la primera vez aquí a México dentro del programa de intercambio académico entre México y Marruecos. Realizó su doctorado en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado Morelos. Ahora el doctor Younes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Logró obtener además el perfil PROMEP en agosto del 2014. El doctor Younes ha participado en diferentes eventos académicos como conferencias, cursos, talleres dentro y fuera de la universidad y cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas. También es revisor de algunas revistas y congresos internacionales. En el campo de investigación, el doctor Younes le interesa lo referente a las redes neuronales, lógica difusa, neurodifusa, algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, algoritmos de enjambre de partículas, algoritmos heurísticos y metaheurísticos, modelación y simulación de procesos estocásticos, optimización, cómputo aplicado en los procesos industriales, sistemas de identificación, Smart Grid, desarrollo algorítmico de Arduinos. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Younes. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a presentar acerca de un tema que juega un papel significativo en la actualidad, lo que llamamos redes neuronales, y vamos a ver algunas aplicaciones de esta herramienta. Entonces empezamos desde el inicio, entonces cómo el ser humano está pensando, cómo el ser humano está tomando decisiones. Nosotros tenemos una ventaja al respecto de los demás de los ser vivos, entre comillas, bueno, entre paréntesis, animales, debido que nuestro cerebro está diseñado de una forma para recibir información, almacenarla y procesarla y luego clasificarla y después tomar una decisión. El ser humano cuenta con billones de neuronas biológicas. Esas neuronas son unidades de procesamiento sencillo. Lo que llamamos la neurona biológica sencilla de que forma el cerebro de nosotros y nosotros somos muy débiles a hacer cálculos tremendos, cálculos complejos, pero sin embargo somos fuertes a tomar decisiones en eventos o más bien en situaciones complejas, debido a las neuronas biológicas que componen nuestro cerebro. A partir de este concepto empezaron los investigadores particularmente de los años 40 y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a analizar cómo el ser humano es capaz de resolver un problema, cómo el ser humano, problema para tomar decisión, para clasificar. Y allá hay muchos trabajos, particularmente el más destacado es el trabajo de Alan Turing y el trabajo de von Neumann. Y ellos empezaron a analizar para que el ser humano es capaz de resolver un problema. Primero tiene que recibir la información. Entonces tenemos una entrada de datos, o más bien de información. Y esos datos luego recibimos mediante los quinto sentidos, que es la vista, el octavo, y olfato, tacto, ¿quién más? El oído.
y luego nuestro cerebro se almacena esta información, luego se procesa y luego tomar una decisión. Por ejemplo, si alguien me pregunta cuánto es 1 más 1, entonces es obvio, es 2, pero ¿qué está pasando? Entonces, cuando usted me pregunta, entonces mi ente, mi oído recibe esta información, luego se almacena en mi cerebro, luego el cerebro empieza a procesar la información según la información que tenía almacenada anteriormente, y por lo tanto ya tengo la respuesta que es 2, y claro, y después el cerebro manda un señal mediante los nervios para activar o para dar de alta, o más bien activar el músculo de la lengua para que pueda decir, contestar que es la solución de esta pregunta. Entonces ellos analizaron este proceso, que es un hecho real, y desarrollaron lo que llamamos la computadora. Entonces, la primera vez la computadora no eran como lo que manejamos ahora, eran máquinas gigantes que ocupan más de un espacio más de 2 salas de macroaulas como este, y también tenía problemas acerca de la velocidad para procesar la información. Y bueno, de hecho también se llama computadora. Y allá en la computadora tenemos el cerebro de la computadora, es el procesador, o lo que llamamos el CPU. Y ahora hay muchos tipos de procesadores, y hay 2 empresas que son líderes de fabricación de procesadores, que es la empresa AMD y la empresa Intel. Bueno, entonces empezamos con una definición acerca de red neuronal. Es muy difícil dar una definición exacta acerca de redes neuronales. Cada investigador, cada grupo de investigadores analizan y ponen una definición acerca de redes neuronales. Y según mi investigación encontré que hay 3 definiciones que son más destacados en esta área. La primera definición, que es red neuronal, lo define como una disciplina que busca dar claridad de acción ante situaciones y decisiones confusas. Esta disciplina pone herramientas las cuales sirven para entender claramente la situación de decisión, extienden la memoria y la capacidad cognitiva, ayudan a superar la incertidumbre, encontrando la mejor alternativa. Otra definición dice que son sistemas interactivos basados en computadora que auxilian a quienes toman decisiones en la utilización de datos, modelos para resolver problemas no estructurados. Bueno, no estructurados se refiere a problemas complejos que tienen problemas de incertidumbres, en la imprecisión y lo que llamamos nosotros los ruidos en base de datos. Y por último, la tercera definición define que los redes neuronales son sistemas de apoyo a la decisión, acoplan los recursos intelectuales de los individuos con las capacidades de las computadoras para mejorar la calidad de las decisiones de quienes contienden con problemas semi-estructurados. Entonces nosotros, nuestra inteligencia, que está imitada por redes neuronales, es acerca de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando alguien que tiene, no sé, que no hemos visto durante 20 años, y luego se parezca aquí, de repente en menos de un segundo lo podemos reconocerlo, identificar lo que es fulano. Entonces, esta es una decisión, o hacer resolver un problema matemático, o un problema en la ciencia, es tomar decisión. Entonces, es elegir cuál es la alternativa que corresponde a la solución del problema. Los beneficios percibidos atribuibles al uso de redes neuronales son en general alta calidad en las decisiones, comunicación mejorada, reducción de costos, incremento de la productividad, ahorro de tiempo y por fin mayor satisfacción de empleados y clientes. Los sistemas basados en redes neuronales, particularmente las compañías como la compañía de Google, que está desarrollando ahora lo que vamos a ver después,
el gigante cerebro inteligente de inteligencia artificial, que se apoyan en los expertos para tomar una decisión compleja o para resolver un problema. Y también entre menos estructurados y la situación más especializada y cara es la recomendación. Y los sistemas expertos intentan hacer una mímica de los expertos humanos, y normalmente los sistemas expertos es un paquete de cómputo para la toma de decisiones o resolución de problemas, un área de problemas bien definidas. Es decir, usted cuando compran un software o bajan un software, entonces nada más lo bajan para resolver un problema. Entonces pueden bajar un software de juegos, entonces ¿por qué me siento aburrido y necesito jugar, me gusta jugar? O un software, por ejemplo, de profesionistas como la medicina que lo ayudan a detectar, por ejemplo, los tumores y clasificar esos tumores buenos, esos tumores malicios, como los tumores de cáncer, por ejemplo. Entonces, el red neuronal se usa como una aplicación, como un sistema experto. Entonces, ¿a qué se trata un sistema experto basado sobre red neuronal? Normalmente tenemos un experto, por ejemplo, un médico que tiene mucha experiencia acerca de su área. Y el problema es que si le dejamos la información de esta forma, entonces cuando él se jubila, o cuando se muera, cuando se irá a otro lado, o se desaparezca o algo así, entonces también perdemos la información también. Entonces, mediante red neuronal lo almacenamos en una computadora y por lo tanto los usuarios que nosotros lo podemos consultar, y también la computadora, lo que está basado sobre red neuronal, lo puede dar también consultas también. Cabe mencionar que red neuronal pertenece al campo de ciencias computacionales de lo que llamamos la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, hay dos motivaciones más importantes para la inteligencia artificial. El nombre fue inventado mediante John McCarthy, que lo llamamos ahora el padre de la inteligencia artificial. Es el primero que define como métodos algorítmicos capaces de hacer pensar a las computadoras. Y también la inteligencia artificial pretende modelar el comportamiento inteligente del ser humano, principalmente con la intención de desarrollar sistemas con características y capacidad inteligentes más o menos similar. Bueno, entonces lo que está pasando en la red neuronal de forma general, entonces es como nosotros desde el entorno, el medio ambiente, digamos, el espacio fuera, entonces medio entorno. Entonces, la red neuronal recibe la información mediante un receptor. Luego, este receptor recibe la información, se almacena. Luego, empieza la red neuronal a funcionar como un agente, lo que llamamos un agente ahora inteligente. Basado sobre la información almacenada sobre la red neuronal, lo que aprendió, empieza a tomar acciones. Y allá se entra la parte de la programación, de lo que llamamos los operadores lógicos como if then, while, for, switch, etc. Y luego ejecuta la acción y nos da una respuesta a la decisión adecuada que hay que tomarlo en el entorno. Por ejemplo, si el clima, digamos, es caliente, entonces se pasa aquí, se almacena esta información donde, se mide este parámetro de la temperatura. Luego, como está el entorno, está caliente, entonces una temperatura que pasa lo que está programado, entonces se pasa, digamos, a 30 grados, entonces hay que arrancar, por ejemplo, el aire acondicionado, y por lo tanto el entorno se vuelve con un clima cómodo, cool. Entonces, esto es lo que está pasando en chip, basado sobre el neuronal. Esta es la parte, digamos, sintáctica,
y léxica que pasó dentro de un chip basado sobre el algoritmo de red neuronal. Bueno, entonces, ¿cómo hace las fases de inteligencia de red neuronal? Es decir, ¿cómo podemos medir el mecanismo de la inteligencia de red neuronal? Entonces, normalmente hay tres fases. Tenemos una fase de inteligencia, fase de diseño y fase de opción. En la fase de inteligencia, aquí tenemos los objetivos organizacionales, procedimiento de búsqueda y examen, colección de datos, identificación de problemas, clasificación de problemas, establecimiento del problema. Entonces, una vez que red neuronal analizó esos subparámetros mediante el problema real, examina esto y luego pasa a la fase de diseño. Entonces, empieza a formular un modelo. Se puede con un supervisor o sin supervisor establecer criterios de opción, buscar las alternativas, es como el del ser humano, y predecir y medir los resultados. Y una vez que terminamos con la red neuronal esta parte del diseño, empieza a validar el modelo acerca del problema real. Sin embargo, lo que está pasando aquí es todo eso dentro del sistema computacional es con la base de datos que fue entrenado. Pero no es suficiente que llegamos en esta parte paramos, pero tenemos que validarlo en la realidad mediante lo que llamamos la fase de opción, donde tenemos aquí la solución al modelo, analizar la sensibilidad, cuál es el parámetro que tiene más importancia al otro, seleccionar la mejor alternativa, plan para implementación, lo que llamamos la acción, y por fin diseño de un sistema de control. Y luego lo implementamos al sistema real y lo validamos. Entonces, eso es la fase, digamos, la fase de forma divulgada, lo que deja una red neuronal clasificada dentro de un sistema inteligente, porque a partir de esto, ella se puede tener una capacidad de aprender y hacer una clasificación dentro del marco, bueno, hacer una clasificación en el entorno que normalmente lo consideramos como un espacio complejo. Bueno, la red neuronal modela el comportamiento inteligente. Lo que se refiere aquí que la red neuronal está muy pegada con lo que llamamos la inteligencia computacional, con la lógica difusa, está más famoso con el nombre en inglés, fuzzy logic, los algoritmos evolutivos como el algoritmo genético, el algoritmo de enjambre de partículas y los sistemas de inmune artificial. Entonces, en todas esas áreas que pertenecen a esas computacionales y todo pertenece a inteligencia artificial, damos en cuenta que red neuronal representa como el kernel, o más bien el núcleo, en todas estas áreas. Bueno, entonces una vez que terminamos la parte de conceptos y para información general acerca de red neuronal, ahora vamos a entrar un poco a los detalles técnicos de una red neuronal. Entonces, normalmente la red neuronal, como he dicho hace rato, que imita la neurona biológica, sin embargo que la neurona biológica es más compleja que red neuronal artificial, pero sin embargo que está haciendo una imitación a un sentido. Damos en cuenta que para que el ser humano aprenda, el proceso de aprendizaje, tenemos en nuestro cerebro lo que llamamos pesos, pero esos pesos no son organizados, están propagando de forma aleatoria. Esto lo podemos medir, por ejemplo, que damos en cuenta que esta información no es información útil, entonces no va a hacer caso a ella, pero si una información útil, entonces tiene más peso que la anterior. Entonces, la red neuronal está imitando este proceso mediante a compartir la neurona entre dos partes. Entonces, la primera parte está haciendo una sumatoria de toda la información recibida y la segunda parte aplica una función, lo que llamamos normalmente la función de transferencia. Esta función juega un papel significativo porque gracias a esta función damos en cuenta cuándo y cómo la neurona va a reaccionar al respecto de lo que alimentamos de información.
Y cabe mencionar que red neuronal es un algoritmo y cada algoritmo tiene parámetros. Y los parámetros de red neuronal son lo que llamamos pesos y vías. White and, bueno, en inglés, white and bias. Estos pesos miden la fuerza de conexión entre cada entrada con la neurona. Y a partir de la función de transferencia nos damos en cuenta la salida de la neurona. Hay dos tipos de neuronas, ¿no? La neurona, lo que llamamos anteriormente, esta neurona pertenece a un tipo que se llama perceptrón unicapa, porque nada más tenemos la neurona y tenemos la capa de entrada y la capa de salida. Sin embargo, hay otro tipo, lo que llamamos el perceptrón multicapas, donde maneja en lugar de 2 capas, maneja 3 capas. Una capa de entrada, una capa interna o más bien oculta, y una capa de salida. Es el mismo proceso, nada más se compleja más el cálculo. Entonces damos en cuenta que hay también parámetros entre la parte de entrada y la parte oculta, y también entre la parte oculta y la parte de entrada, y aquí tenemos la salida. Cabe también enfatizar acerca de que las entradas no son neuronas, entonces las entradas es la información recibida, y las neuronas nada más se quedan en la parte oculta y en la parte de salida, en caso de perceptrón multicapas. Y también el caso de perceptrón unicapa, también el mismo mecanismo también. Tenemos nada más aquí una neurona y tenemos la entrada, que no son neuronas, una información, y una salida. Bueno, pero en realidad las cosas están más complejas. Entonces hay trabajos que hicieron mediante un perceptrón multicapa, y hay trabajos o hay problemas que no se puede resolver por un perceptrón multicapa, y lo resolvieron mediante un perceptrón multicapa, lo que llamamos el MLP, Multilayer Perceptron. Entonces aquí podemos ver que tenemos aquí las entradas. Entonces en lugar de una entrada o 2 entradas podemos tener tantas entradas, miles de entradas, a veces millones de entradas, depende de la complejidad del problema. Y aquí se almacena toda la información mediante una sigma que asigna cada información con su peso. Luego se aplica la función de transferencia para la salida. Entonces esa salida es la salida de red neuronal, y cabe mencionar que no sabemos que esa salida está buena o no está buena. Entonces, y aquí tenemos el perceptrón multicapa, y damos en cuenta que es el mismo mecanismo, pero la complejidad consiste particularmente en la parte de cálculo, porque en cada vez empezamos desde la entrada, y luego se almacena en la primera capa, la segunda capa oculta, y luego hasta la salida. Y hay otra cosa también acerca del perceptrón multicapas. Entonces siempre hay una capa de entrada y una capa de salida, pero en la capa oculta podemos tener subcapas. Es decir, no es forzosamente que nada más tener una capa oculta, podemos tener más capas ocultas, con otras palabras. Recientemente empezaron a trabajar a combinar red neuronal con otra herramienta de inteligencia computacional, lo que llamamos Fuzzy Logic. Y en lugar de manejar los parámetros de pesos y vías, empezar a manejar otros parámetros, lo que llamamos la membership function, o en español función de membresía, para cada parámetro, porque red neuronal no se usa nada más para modelar los procesos. Sin embargo, también se usa para cualquier tipo de problemas que se caracterizan, bueno, lo que llamamos problemas estructurados, que se caracterizan con un rango de complejidad. Y esta complejidad está definida mediante variables lingüísticas, porque nosotros entendamos mediante el idioma, lengua. Entonces, cuando te pregunto qué hora es, me va a preguntar son 5:30. De hecho, no sé qué hora es. Y entonces te pregunto de forma de variables lingüísticas,
y cada variable lingüística tiene un rango y lo que llamamos función de membresía, en qué rango pertenece. Cuando hablamos, por ejemplo, de temperatura, temperatura es baja, es alta, es media, es, digamos, mucho más alta, mucho más baja, regular, etc. Bueno, entonces, la parte de entrenamiento de red neuronal es la fase más difícil para diseñar un algoritmo basado sobre redes neuronales. Cuando trabajamos con el perceptrón, como el perceptrón unicapa o el perceptrón multicapa, trabajamos con que preocupamos mucho a pensar e investigar qué estructura, o más bien qué arquitectura de red neuronal para este problema. Entonces, lo que llamamos en inglés el feed forward. Y luego la segunda parte, para que sea lo que nos da la neurona es igual a la realidad en cualquier parte de la investigación, pasamos a aplicar otro algoritmo, lo que llamamos el algoritmo de backpropagation, o en español se llama retropropagación, que vamos a ver un ratito más. Para construir una red neuronal de tipo feed forward, necesitamos trabajar con este orden. Primero, la base de datos. Después, clasificamos base de datos. Luego, normalizamos la entrada, digamos, proviene de base de datos o suministrada por mediante base de datos. Luego pasamos a la parte de aprendizaje, donde ligamos aquí el algoritmo de aprendizaje, otros lo llaman algoritmo de entrenamiento, y luego lo validamos. Entonces lo validamos acerca de la base de datos donde se entrenó el algoritmo, y también lo validamos con bases de datos frescas, nuevas. Y esto está resumido en la siguiente diapositiva. Entonces lo que podemos, digamos, diseñar un diagrama de flujo sencillo como entrenar red neuronal. Entonces alimentamos la red neuronal mediante una base de datos. Y luego lo clasificamos, la base de datos, cuáles son las entradas, cuál es la salida, y luego normalizamos. Esta parte de normalización es muy importante porque cuando manejamos la base de datos, entonces tenemos que encriptar, bueno, bases de datos reales. Entonces tenemos que encriptar mediante el lenguaje de la máquina. Entonces lo dejamos así, entonces se dificulta la red neuronal porque, por ejemplo, manejamos 1000 y luego manejamos datos alrededor de 1 billón. Entonces dificulta la red neuronal para desplazarse de este punto a otro punto, por eso que normalizamos entre 0, 1 o más bien menos 1, 1, depende del caso. Y para que podamos seguir con el algoritmo. Entonces, una vez que tenemos esta parte, tenemos que dividir la base de datos que tenemos en dos partes, la parte de lo que llamamos de entrenamiento y otra parte de base de datos para la validación, pero dentro del mismo base de datos. Y una vez que tenemos esta parte, ahora nos preocupamos acerca de la topología de red neuronal. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma de un perceptrón, de forma de un perceptrón multicapas, cuántas capas ocultas vamos a usar. Una vez que llegamos a esta parte, empezamos empezamos a ver este proceso. Este proceso es lo que está pasando en la parte siguiente, donde dice determinar los parámetros del algoritmo. Y lo que está pasando, entonces tenemos aquí la entrada y tenemos aquí red neuronal, nos da siempre una salida mediante lo que llamamos el algoritmo de red neuronal, el algoritmo de feed forward, pero no sabemos que esa salida es buena o no. Por eso que el backpropagation, el algoritmo de retropropagación, se compara con la parte real y luego empieza a actualizar o más bien ajustar los parámetros de red neuronal hasta que llegamos a la parte final, que es la parte deseada. En esta parte, por ejemplo, que llamamos ahí con ese símbolo de XI, que es el parámetro de red neuronal, una vez que llegamos a esta parte, los parámetros son aleatorios.
y cada vez el neurona nos da un resultado diferente que el anterior y muchas veces son más lejos a la realidad. Y lo que haremos aquí, implementamos un algoritmo de backpropagation, o lo podemos simular como un algoritmo de aprendizaje, porque gracias a este algoritmo el red neuronal empieza a aprender del proceso y mediante un criterio de evaluación basado sobre algoritmos clásicos de estadística, lo que llamamos el root mean square error, la raíz del mínimos cuadrados, para minimizar el error que está pasando en la salida. Y en cada iteración está actualizando los precios y vías hasta que llegar a un error deseado que son 0, pero en la raíz jamás llegamos a 0, pero alrededor de 0, entonces alrededor de, digamos, 10 a menos 9, entonces casi 0. Entonces, una vez que llega así, entonces ya se ajustó los parámetros del algoritmo y podemos decir que la neurona ya se entrenó. Y por lo tanto, podemos utilizar este algoritmo para clasificar, que vamos a ver después, hacer clasificaciones, por ejemplo, de procesamiento de imágenes o acerca de resolver problemas de procesos, modelar, simular y optimización de procesos industriales, que vamos a ver algunos ejemplos después. Aquí tenemos, vamos a ver un problema que estamos enfrentando en red neuronal cuando usamos el perceptrón unicapa y el perceptrón multicapa. Damos en cuenta que el perceptrón unicapa está fallando, sin embargo que el perceptrón multicapa lo está generando, o más bien lo está haciendo las cosas mejor que el perceptrón unicapa. Y ¿por qué? Entonces, sabe que en la parte de la máquina, lo que llamamos transistores, estos manejan funciones lógicos como la función AND, OR, XOR, NOR, NAND. Entonces, cuando diseñamos un chip y lo programamos mediante un perceptrón unicapa, entonces la salida siempre te da 1 o 0. Y empieza la red neuronal a actualizar los pesos de vías mediante esta fórmula empírica. Entonces toma el peso anterior más un coeficiente con la salida deseada menos la salida estimada o calculada mediante red neuronal. Y damos en cuenta que, por ejemplo, el caso de la función OR, entonces sabemos lo que está pasando cuando tenemos dos entradas, x1 y x2, y aplicamos la función OR. Entonces 0, 0 te da 0, 0, 1 te da 1, 1, 0 te da 1, 1, 1 te da 1. Pero cuando lo queremos hacerla mediante el perceptrón unicapa, damos en cuenta que está fallando porque no nos da la clasificación. Nos da esta parte 0 en esta parte 0, hubiera dar esta parte 0 esta parte 1. Por eso que sugirió el perceptrón multicapa, porque en lugar de usar funciones discretas que su salida 0 o 1, podemos usar funciones continuas como la función dancing, por ejemplo, que es una función de forma 1 entre 1 más la exponencial de la entrada x. Y damos en cuenta cuando lo hicimos mediante la función continua, a partir de un perceptrón multicapa. Aquí tenemos dos entradas y tenemos una capa oculta aquí de dos neuronas y una salida. Damos en cuenta que resolvió este problema. Bueno, entonces debido a que el tremendo cálculo que está haciendo red neuronal durante la parte de entrenamiento no se puede hacerlo así manualmente como el ejemplo anterior. Los problemas reales a veces necesitan miles de neuronas en la capa oculta y también tremenda información como base de datos de entrada, y cada información tiene un carácter. Hay información que tiene carácter continuo, hay otra información que tiene carácter discreto, hay otra información que tiene un carácter estocástico, es decir, cada vez se cambia y cada vez tenemos resultados diferentes. Por eso que usamos la computadora para programar, o más bien para entrenar red neuronal. Normalmente la palabra programar red neuronal no es una palabra adecuada.
El contrario lo podemos llamarla entrenar, aunque el código se ve como un código de cualquier tipo de otros códigos, pero la ventaja de entrenar red neuronal, porque nada más nuestra intervención nada más es la primera vez, damos a la neurona, alimentamos con base de datos, luego lo clasificamos, después lo normalizamos, luego aplicamos el algoritmo de aprendizaje para entrenar a la neurona y luego lo validamos. Y por esta razón usamos la computadora, porque la computadora es más potente acerca de nosotros, bueno, al respecto de nosotros en cuanto a la velocidad de números y de cálculo computacional. Entonces, aquí lo que tenemos hay un ejemplo de un código de red neuronal basado sobre el lenguaje de C++, que pertenece a lo que llamamos el GNU, el GNU, que es software libre. Y también hay otros programas que son comerciales, también el más famoso que también MATLAB, que maneja su toolbox de red neuronal. Y podemos ver de todo lo que explicamos teóricamente, lo podemos ver en este código, donde tenemos la primera vez la base de datos. Luego lo normalizamos, después aplicamos el algoritmo de aprendizaje y luego lo corremos. Y una vez que llegamos a esta parte, ya tenemos resultados de red neuronal. Sin embargo, si los resultados son buenos o no, entonces tenemos que validarlo en la realidad. Por eso que red neuronal no se programa, se aprenda como nosotros. Por eso que a mí me gusta mucho trabajar con red neuronal, porque es algo que lo podemos percibir en la realidad. Para que nosotros aprendamos algo, entonces tenemos que aplicar un algoritmo de aprendizaje, por ejemplo, la pluma y la hoja, o más bien grabar una conferencia y luego escucharla otra vez para entender lo que está exponiendo el ponente. Y luego, una vez que ejecutamos el programa, podemos tener los valores, y también hay otros tipos de programa que lo podemos ver de forma de interfaz. Es decir, si alguien tiene problemas a programar con esta forma, entonces lo podemos también reprogramarla mediante interfaces, donde aquí empezamos a diseñar la arquitectura de red neuronal, cuántas capas de entrada, cuántas capas ocultas, cuántas capas de la salida. La salida no es forzosamente que tiene una salida, pues tenemos más de una salida debido a que el problema que estamos estudiando. Y en la interfase nos da también cómo vamos a determinar el coeficiente de aprendizaje y la función de transferencia que vamos a usar. La interfaz es como podemos llamarlo como un ensayo, un juego de prueba-error, hasta que llegamos a ajustar los parámetros de red neuronal, y para que el algoritmo ya está listo, ¿no?, para usarlo. Es decir, una vez que se ajustan los parámetros de red neuronal, ya está lista para usarla en el problema específico. Bueno, algunas aplicaciones recientes de red neuronal es el reconocimiento de imágenes. Entonces, una red neuronal, digamos que lo vamos a programar, o digamos, vamos a entrenar una red neuronal, a aprender para identificar los rostros de personas. Bueno, me refiero, por ejemplo, donde checamos, ¿no? Está válido en esta persona, pero si viene otra persona ajeno del instituto, aunque va a poner su huella, y no lo va a conocer, pero con red neuronal es capaz de conocer también a esta persona y conocer sus caracteres, bueno, su rostro, y además le va a decidir que pertenece al instituto o no pertenece al instituto, si pertenece al instituto, en qué área, etc. Todas estas aplicaciones son aplicaciones reales que están desarrollando ahora, y si programamos queremos el problema que queremos, es decir, no es nada más, queremos un aparato, por ejemplo,
en el mercado hay aparatos para procesar o más bien reconocer rostros. Pero nada más reconocer los rostros ya están guardados y registrados anteriormente. Pero lo que está desarrollando ahora es capaz de identificar, aunque las personas que no están registrados en el sistema. Y como está registrado es algo sencillo, entonces este está registrado, aunque es fulano, no está registrado, entonces no es fulano, y también se manejan también protocolos de visa, de pasaporte, con un código BAR, luego sale toda la información, pero si la persona no tiene va a decir que incógnita, ¿no? No se reconoce nada más, no hay más información. Pero lo que están desarrollando ahora, mediante red neuronal, algo parecido del algoritmo anterior que programamos, y hay dos formas, programarlo así, de forma clásica o de forma de una interfaz de gráficas. El red neuronal es capaz a identificar o más bien reconocer los rostros y más información para cada rostro. Y se empieza el algoritmo mediante de 4 pasos. Entonces el primer paso, como base de datos, es los píxeles, la información recibida. Luego la neurona empieza a analizar mediante su algoritmo de aprendizaje, a identificar las formas simples, es decir, empieza de los píxeles, o sea, sabe que cada imagen tiene píxeles. Entonces empieza de píxeles y micropíxeles y empieza a identificar las líneas, lo que llamamos en inglés edges, y formas simples. Y la tercera etapa empieza a aprender mediante el algoritmo de aprendizaje, que nosotros lo inyectamos a red neuronal para que aprenda a hacer esta tarea, ¿no? Reconocer o identificar rostros. Y luego la última parte, ella empieza a agrupar cada forma o cada patrón de información con lo que nosotros ponemos a red neuronal a aprender. Y aquí nos da como resultado final los rostros. Y además es capaz de conocer cada rostro de cada persona. Entonces, tiene muchos usos particularmente en la seguridad y también en la identificación también de personas. Es capaz, aunque supongamos que la persona va a poner una máscara o algo así, pero ella es capaz de identificar. Y hay otra cosa también de red neuronal que más información que alimentamos red neuronal, hay mucha probabilidad que red neuronal se mejora, ¿no? Se mejora su proceso de aprendizaje. Entonces, una, digamos, base de datos de 10 no es suficiente de un proceso, pero si aumentamos 10 a 1000, entonces nos da más resultados mucho mejor que antes, porque ella en cada iteración se aprenda en más iteraciones, es decir, es en más generaciones de información, ella aprenda mejor del proceso. Hay otra aplicación que también está usando ahora en la red neuronal. En el pasado, cuando no había red neuronal desarrollado con esta forma, por ejemplo, reconocimiento de objetos. Vamos a ver un ejemplo, a lo mejor ustedes han visto en los documentales de Discovery Channel o cosas así. En el pasado, antes del algoritmo de red neuronal, había otros algoritmos, por supuesto, lo que llamamos algoritmos exactos, algunos llaman así, o algoritmos, digamos, clásicos. El problema de esos algoritmos clásicos, ellos se fallan cuando la información tiene un carácter de imprecisión o de incertidumbre. Y en la realidad, la información que manejamos siempre tiene este carácter de incertidumbre y la imprecisión. Entonces, la primera vez, cuando ellos usan estos algoritmos anteriormente, desde un satélite, entonces un satélite es aquí como una computadora que tiene una cámara y un chip, que es un procesador, y para identificar un objeto que para ellos es algo raro, que en el polo, cerca del polo norte,
Y nada más la definición alta que ellos llegaron, nada más pero no se identifica nada. No puede ver nada aquí. Luego desarrollaron estos algoritmos más y mejoraron un poco la imagen, pero se queda también el objeto también, que se queda también, no está claro. Mediante red neuronal, automáticamente reconoce el objeto y dan en cuenta que es un objeto, es parecido a un león, pero está congelado de no sé de cuántos, de miles de años. Y llegamos a esta definición mediante red neuronal. Entonces ellos aplicaron el algoritmo de red neuronal y hicieron el mismo proceso que nosotros desarrollamos hace un rato, lo que he mostrado a ustedes. Y llegaron a este. Entonces, sin embargo, en el anterior había imposible identificar este objeto, porque lo que maneja, por ejemplo, NASA, entonces maneja sensores, te da la información que hay algo por allá, pero ¿qué es? Entonces, procesamiento de imágenes para identificar objetos nos da una definición adecuada. Y hasta que llegaron a diseñar red neuronal y aprovechando también de la potencia en crecimiento de la parte del hardware de los procesadores. Y también tiene muchas aplicaciones también acerca de la medicina actual. En el pasado, por ejemplo, reconocen, por ejemplo, los objetos de tumores como tumor de cáncer, hasta que la persona ya los tumores ya están bueno, ya está cerca de matar a la persona, pues. Entonces había esa dificultad, pero ahora mediante red neuronal lo podemos descubrir el tumor que apenas que está en formación, porque ellos lo pueden identificarlo y hasta que le pueden visualizarlo como lo está haciendo, como está mostrando en esa diapositiva. Y otra cosa también acerca de aplicaciones de red neuronal, no es nada más se aplica en la parte de procesamiento de imágenes, como reconocimiento de rostros, reconocimiento de objetos también, se usa también en la modelación y simulación y optimización de procesos de ingeniería. Usted sabe ahora que el problema que está enfrentando el mundo es el calentamiento global de la planeta. Entonces hay estudios, dice que dentro de 50 años o 100 años ya se acaba la vida, ¿no? O más bien algunos pueblitos, ¿no? Lo van a desaparecer, porque como el calentamiento del globo, entonces el hielo va a volver a convertir en agua, aumenta luego lo van a, después pasa al mar. Luego el nivel del mar se vuelve alto, lo pueden particularmente los países bajos, ¿no? de Europa, como Dinamarca, Ámsterdam, Netherlands, todas esas cosas. Y bueno, en este proyecto que nosotros lo estamos desarrollando, tenemos una parte ya está hecha. El problema del calentamiento global de la Tierra es el problema del dióxido de carbono. Entonces, el problema cómo podemos limpiar la planeta del dióxido de carbono. Había muchos trabajos anteriores, pero lo que minimizan para diseñar máquinas para limpiar el dióxido de carbono de la planeta, los algoritmos dan algunos diseños que su eficiencia está menor, su eficiencia baja, y aunque se queda el mismo problema. Pero mediante el algoritmo de red neuronal podemos hacer un diseño de equipos. Estos equipos los diseñamos basados sobre red neuronal para que sea un equipo inteligente y mejora la eficiencia de la máquina. Y funcionó bien porque la eficiencia en comparación con los demás de los algoritmos anteriores, una eficiencia que supera 50%. Y el Centro de Investigación de Ingeniería y Ciencias ya están desarrollando el diseño, ya terminamos la primera parte. Y falta más ahora, ya tienes el prototipo, entonces falta ahora nada más
el presupuesto para que le pueda diseñarlo a una escala, digamos, escala internacional. También tenemos otra aplicación también de red neuronal acerca de lo que llamamos el transformador de calor. Este pertenece a lo que llamamos energía renovable. Entonces, el otro pertenece al campo de energía ambiental, este pertenece al campo de energía renovable. Y decir cómo podemos diseñar una máquina que puede aprovechar de la energía desechable que contamina ríos, mares, medio ambiente, para que lo podamos reciclarla otra vez. Por supuesto, hay muchos trabajos en el pasado y diseñaron máquinas, pero mediante red neuronal diseñaron máquinas inteligentes que empezaron el lugar que las empresas industriales grandes, ¿no? Que de agroalimentaria, empresas de petroquímica, empresas de fosfatos, etc. Entonces, ellos desechan mucha parte de energía en el medio ambiente sin usar de esta energía. Entonces, mediante el algoritmo inteligente, mediante la red neuronal, diseñaron máquinas que son que fueron, se ve como máquina inteligente porque ella se adapta, depende de la situación. Si, por ejemplo, la energía térmica que está desechando es fuerte, es decir, puede perjudicar el medio ambiente, entonces lo usa, recicla y se aprovecha más de la energía y por lo tanto empieza, no me fue la palabra, empieza a generar una energía renovable limpia, ¿no? Entonces al lugar a una energía que es basada sobre extractos de fósiles como la energía de hidrocarburos, lo que llamamos petróleo. Y también el centro de investigación también desarrolló este prototipo basado sobre el algoritmo de red neuronal, y esta máquina es un prototipo que está basado sobre 4 componentes, que es el generador, el condensador, el evaporador y el absorbedor. Y el prototipo ya está hecho y están ahora desarrollando a una escala digamos, una escala más grande para que lo puedan usarla en las industrias. Este lo va a ahorrar mucho dinero acerca de las industrias, porque esta energía ellos nada más se recicla de forma inteligente y se alimenta otra vez al generador eléctrico y ahorra más energía a las empresas industriales de rango alto. Y también participa a generar energía limpia y menos contaminada. Y bueno, entonces hay otras aplicaciones también de red neuronal. Entonces hay lavadoras basadas sobre red neuronal, lo que llamamos lavadoras inteligentes. Entonces si alguien, por ejemplo, no sabe programar red neuronal, es lo que pasa con las abuelitas, ¿no? Entonces nada más hay red neuronal, ponga lo que gustas, ¿no? Mezcla la ropa y red neuronal empieza a clasificar qué tipo de ropa y alimentar los ingredientes adecuados para un lavado óptimo. Se usa también en hornos microondas, limpiadores al vacío, cámaras de vídeo, televisiones, sistemas térmicos. En traductores, por ejemplo, el traductor de Google, por ejemplo, está basado sobre red neuronal. De hecho, todos los traductores, todos los softwares de traducción basados sobre red neuronal. Sistemas como elevadores, trenes, automóviles, controles de tráfico, y también en software de diagnóstico médico, de seguridad y compresión de datos. Y bueno, como una conclusión general, entonces la primera conclusión, que la red neuronal, si bien limitada por ahora en lo que se refiere a la creatividad y sentido común, puede hacer uso de una capacidad que no poseen las criaturas humanas, la inteligencia evolutiva. Entonces, es decir, falta hibridar la red neuronal con un algoritmo evolutivo como el algoritmo genético. Otra conclusión, si bien ninguno de los paradigmas puros de softbots inteligentes cumple estrictamente las condiciones establecidas por la definición de sistemas inteligentes,
puede afirmarse que todos ellos poseen al menos una característica que la diferencia claramente de los no inteligentes, por ejemplo, los sistemas automáticos. Muchos se confunden que el sistema automático es inteligente, no. Entonces el sistema automático está programado sobre un algoritmo clásico y para hacer una tarea nada más. Pero una vez que se quita el programa, él no puede decidir si pasa algo en el entorno. Y la última conclusión, que la complementación aprovechada por los sistemas híbridos actuales abre una perspectiva muy grande de mejoramiento en el comportamiento de los mismos, muy especialmente cuando se pueden instalar en las futuras plataformas de hardware, como lo que prometen ahora, lo que llamamos la computación cuántica y la computación basada sobre el ADN. Y aquí se refiere a los sistemas híbridos, es decir, hibridar red neuronal con la lógica difusa, por ejemplo, fuzzy logic, y otro algoritmo evolutivo como el genético o enjambre de partículas. Y esto ahora lo que llamamos dentro de ciencias como soft computing. Y por fin, entonces, para una reflexión, entonces, basado en todo lo que desarrollamos y resumido en las conclusiones anteriores, se está diciendo que responder la pregunta planteada: ¿son inteligentes las redes neuronales? Entonces, y algunas referencias donde yo me basé sobre esta presentación modestamente. Y muchas gracias por su atención. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, aprovechen aquí para la presencia del doctor Yunes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, maestra, por la pregunta. Es es una excelente pregunta acerca del... De hecho, sí, hay trabajos que usan el red neuronal para el análisis financiero y particularmente en la bolsa, porque el red neuronal es capaz de predecir precios y costos. De hecho, personalmente yo no conozco a alguien físicamente que maneja, pero sí hay trabajos que maneja esta herramienta para el sistema económico, por ejemplo, para el caso de problemas financieros. Pero he visto que hay trabajos publicados que manejan la herramienta de red neuronal en la parte financiera para predecir costos de bolsas, para hacer un diseño óptimo acerca al respecto del costo de inversión y el valor presente neto.
No hay ningún problema. Bueno, maestra, ese es el papel de la colaboración científica, es decir, otros manejan programación, otros manejan otras herramientas acerca de procesos de base de datos. Al respecto de la primera pregunta, yo la verdad, yo no conozco a nadie aquí en México que maneja esta herramienta para problemas financieros. Nada más mediante papers, mediante publicaciones que está en el net particularmente. Sin embargo, lo que estamos haciendo con un muchacho de licenciatura, estamos aplicando red neuronal para la evaluación inmobiliaria. Y empezamos la primera fase del diseño de base de datos y empezamos a hacer algunas pruebas mediante neuronal y está dando buenos resultados. Entonces el objetivo de este proyecto es aplicar red neuronal para la evaluación inmobiliaria, es decir, el objetivo es predecir los precios, tomamos en consideración todos los parámetros de la inflación, el parámetro de la imprecisión de datos. Por ejemplo, digamos como una entrada, casa de 2 habitaciones con un baño y medio, y tiene elevador o no tiene elevador, en qué barrio. Red neuronal es capaz, lo que estamos ahora haciendo, a predecir un precio con error aceptable, porque estos errores no se manejan porque nosotros los diseñamos, porque no, es que hay una comunidad internacional de investigadores de cualquier campo, ellos que manejan, tienen un rango de tolerancia del error. Por ejemplo, hay cosas de ingeniería, por ejemplo, ambiental, acepta un error, digamos, de 0.005, pero si la ingeniería que maneja ingeniería espacial o ingeniería nuclear, es mucho este error. Entonces, para ellos tiene que ser alrededor de 10 a menos 9, entonces casi 0. Y nosotros ahora ya estamos trabajando sobre este proyecto y empezamos a hacer con algunas muestras y nos damos en cuenta que red neuronal está apreciando valores, lo que tenemos ahora trabajar nada más para mejorar el error según el estándar internacional que llamamos el benchmarking. Muchas gracias. Y la maestra ahora está proponiendo su proyecto, lo que está interesando a usar red neuronal para problemas financieros. Lo que me voy a permitir participar, lo que se pudiera hacer es a lo mejor abrir un proyecto para servicio social o para prácticas, y yo creo que eso también es un incentivo para los chicos, además de la experiencia, ¿no? Pero puede ser una experiencia de obtener, además, su servicio social o sus prácticas, pues es un ganar-ganar en ambas partes, ¿no? Entonces, a lo mejor eso sería uno de los caminos, ¿no? Abrir el proyecto y nosotros aquí contáctese con la coordinadora del programa de sistemas computacionales, se pueden poner dentro de aquí del programa, además de los chicos que están aquí presentes, bueno, hay muchos más
que se pueden poner anuncios y contactarse directamente con usted. Entonces, eso pudiera hacerse. De hecho, perdón por perdón un minuto. De hecho, sí se puede, porque lo que estamos haciendo, yo la verdad, en el pasado yo pensaba que Red Neuronal más se aplica para cosas de ingeniería y para cosas de procesamiento de imágenes, de problemas de clasificación, reconocimiento de patrones, pattern recognition. Y ahora lo que estamos ahora aplicar Red Neuronal para evaluación inmobiliaria, me parece, bueno, me siento contento acerca de mi algoritmo porque está jalando, ¿no? Claro que empezamos con muestras nada más para el mecanismo dentro del proceso de programación y está funcionando. A lo mejor el problema que vamos a encontrar, a lo mejor con muchas bases de datos, para que Red Neuronal pueda predecir, y decir, tú nada más estás buscando, digamos, comprar una casa. Entonces nada más dar Red Neuronal dónde está la casa, el barrio, cuántas habitaciones hay, cómo es una casa vieja o una casa nueva, por ejemplo, ¿no? Si tiene elevador, no tiene elevador, la casa en qué barrio, la ciudad tiene la costa o no tiene la costa, es así, entonces es muchas entradas. Y luego con un clic te da el valor del mercado real. Es muy importante porque cuando compramos algo así tenemos que hacer una buena compra para que si no sabemos, a lo mejor la casa vale menos de $1 millón y tú lo vas a comprar con $1 millón. Yo creo que lo que vamos a encontrar con este problema, a lo mejor con una máquina como este o con una máquina de escritorio, es con tantos datos que es muy difícil para procesar debido a la limitación de recursos computacionales, pero si usamos un clúster, digamos, que son procesadores en paralelos mediante el lenguaje de programación paralela, lo que llamamos el tipo MPI, me parece que se puede resolver este problema a una escala real. Pero sí se puede. Yo también en el pasado, cuando algunos papers leía así, entonces nada más leo el paper, pero me da cuenta que es muy difícil realizarlo, pero un algoritmo de red neuronal de tipo perceptor multicapas, de 3 capas en general, capa de entrada, capa oculta y capa de salida, puedes hacer ese trabajo de predicción en el campo porque la evaluación inmobiliaria pertenece a la parte de financiera. Hay gente que se dedica en sus empresas nada más para evaluación inmobiliaria, pero ellos se desplazan físicamente. Red Neuronal nos ayuda, ¿no? Y ayuda a ellos también. Y claro que hay un error, por supuesto, porque Red Neuronal allá lo implementamos un factor de inflación, porque el precio del valor está cambiando, por supuesto. Pero nuestro programa está jalando y para algunas muestras sencillas está jalando bien. Pero acerca de la programación del Red Neuronal es un programación especial porque no se llama programa como los programas clásicos, es un programa para aprendizaje. Así es. Así se llama. ¿Cómo se entrena Red Neuronal?
De hecho, a lo mejor aquí hay gente interesada, ¿no? De hecho, aquí hay, como ya son de los semestres avanzados, y están llevando la materia de sistemas inteligentes, y ahí se ve el tema de redes neuronales. A lo mejor a alguien le puede interesar como proyecto de titulación. Sí, aquí hay varios por aquí. Bueno, ¿alguna pregunta para el doctor? Ahí. Bueno, vamos a entregarles el reconocimiento. También tenemos el presente por los 15 semestres del foro. Entonces a todos los ponentes le estamos dando un reconocimiento. Gracias, muchas gracias. Es una playera y es una pluma y dinero. Bueno, y ya para complementar, pues el reconocimiento oficial, ¿verdad? Expedido por el instituto, el departamento de ingeniería, desde el programa de ingeniería en computación, de sistemas computacionales y la sociedad de estudios en computación. Gracias por la ponencia. Muchas gracias. Es como la tercera o cuarta, ¿verdad?, que nos ofreces por aquí en el foro, y pues te lo agradecemos. Bueno, Esperamos que no sea la última. Sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias, y tenemos entonces la próxima semana igual, mismo lugar, misma hora. Ahí les anunciamos la conferencia.